Encarna el mito de que un empresario es el mejor gestor posible para un país y sus primeros 100 días han sido demoledores, pero con problemas. Los mercados y la política no se controlan solo con fama de emprendedor. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Trump descubre que el mundo no es su empresa. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Donald Trump construyó su popularidad, que luego le llevó al poder, con fama de empresario de éxito. La verdad, que se iría descubriendo cuando ya no importaba, es que Trump se dedicó a gestionar mal el imperio inmobiliario de su padre, que tuvo que darle hasta 400 millones de dólares para salvarle de las quiebras y de los pleitos a los que llevó a casi todo negocio que tocó entre finales de los años 80 y la década de los 90. 6 de las empresas de Trump terminaron en quiebra. En 1995, por ejemplo, los accionistas que invirtieron en la primera empresa que Trump sacó a bolsa, de hoteles y de casinos, perdieron el 90% de su dinero. Para entonces Trump ya era un personaje mediático, popular en Estados Unidos. Empezó a hacer dinero con su marca personal más que con su negocio familiar. Se compró los derechos de concursos de belleza como Miss América o Miss Universo, y en 2004 se convierte en presentador de un reality show para formar a futuros empresarios. Se llamaba El Aprendiz. En vez de "la audiencia ha decidido que debes abandonar la casa" o "coge tus cuchillos y vete", Trump se hizo definitivamente famoso diciendo: "Estás despedido". Aquel empresario acaba de superar los 100 días de su segunda etapa en la Casa Blanca. En este segundo mandato, Trump parece confiarlo todo a su imagen de tiburón de los negocios, pero sus formas de gestionar son más bien las de una mala empresa familiar. De hecho, ha nombrado a su consuegro embajador de Estados Unidos en Francia. Charles Kushner, suegro de su hija Ivanka, es un empresario inmobiliario condenado a cárcel por delitos fiscales, aunque luego el propio Trump le indultó en 2020. Pero quizá el ejemplo más evidente sea su relación con Elon Musk. Musk es el típico amigo que un mal empresario conoce en una cena y al día siguiente está contratado de consultor para ponerlo todo patas arriba porque es un crack. Trump llegó incluso a convertir la Casa Blanca en un concesionario de Tesla por un día para promocionar los nuevos modelos de la empresa de su amigo, porque para eso están los amigos. This is a different panel than I've had. Everything's computer. That's beautiful. Wow. Trump encarna esa metáfora tan utilizada y tan poco cierta de que la economía de un país es como la economía de una empresa o de una familia. Y también debe pensar que negociar con tiranos internacionales pues es un poco como convencer a un concejal de Nueva York de que hay que construir otro hotel. I have a very good relationship with President Putin. I think I have a very good relationship with President Zelensky. Pero Putin no es un concejal, Estados Unidos no es una empresa, los mercados no son sindicatos, y los multimillonarios no serían tan multimillonarios si le dieran más importancia a la lealtad que al dinero. En 100 días, Trump ha descubierto que el mundo no es su empresa. Entre tanta distopía, hay que darle valor a un dato. Es el presidente con el grado de popularidad más bajo a los 100 días de mandato desde hace 70 años. Menos de la mitad de los estadounidenses aprueba su gestión. Antonia Crespi, Washington. Hola. Hola, ¿qué tal? Antonia Crespi escribe desde Estados Unidos para el diario.es. Antonia, hoy queremos hablar de esas cosas que a Trump no le están saliendo bien. Y podemos empezar por uno de los personajes más extravagantes de esta nueva era. ¿En qué estado está la relación de amistad entre Donald Trump y Elon Musk? Claro, el estado de la relación de Elon Musk con Trump es bastante ahora mismo peliagudo, por así decirlo. Lo cierto es que la relación con Elon Musk a Trump le ha salido cara en el sentido de popularidad, porque ya la encuesta del primer mes de mandato que salió, las primeras encuestas apuntaban como mucha gente veía de forma negativa los recortes que estaba llevando a cabo Elon Musk, cosa que a Trump también le pesa como un lastre, y porque dentro del propio círculo interno de la Casa Blanca de Trump, Elon Musk, la manera como ha actuado, ir tan radicalmente a hacer unos recortes muy rápidamente sin consultar con los secretarios del gobierno, que serían como los ministros, por así decirlo. Toda esta gente se ha estado quejando internamente, ya hubo esa famosa reunión en la que chocaron Marco Rubio y Elon Musk, y Trump
firmó una orden ejecutiva delegando los recortes de Musk en los secretarios, es decir, dijo, a partir de ahora, en lugar de usar motosierra, vamos a usar el bisturí y los secretarios van a supervisar los recortes que hace Musk, porque ciertamente Musk, haciendo estos recortes a lo bestia en muchas de las agencias, no solo molestó a los secretarios de cada departamento, porque era como, a ver, esto se supone que es de mi incumbencia y no me estás preguntando, sino es porque llevó a errores. O sea, Elon Musk él mismo reconoció cuando participó en esa primera reunión de gabinete presidencial que por accidente recortaron el plan de prevención del ébola y tardaron un poco en darse cuenta, pero bueno, que cuando se dieron cuenta lo reactivaron. ¿Qué análisis se hace en los medios de Estados Unidos de por qué lo de Elon Musk no está funcionando? Los análisis también apuntan un poco a esta idea de que, primero, los egos. Trump tiene su ego y la idea de que Elon Musk se lleve más protagonismo no gusta. Y sobre todo estas disputas internas, que al final hay muchos equilibrismos. Elon Musk no es la única persona dentro del gabinete de gobierno que tiene una relación muy estrecha y muy buena con Trump. Entonces, sí que los medios apuntan a esta fricción y a cómo la figura de Musk también, incluso para Trump y para el gobierno trumpista, que es un gobierno, ¿cómo lo diríamos? Trump siempre ha sido una figura que rompe, ¿no?, con la clásica idea de un presidente, de lo que debe ser el protocolo. Y Trump no ha tenido nunca problema en hacer declaraciones incendiarias y en cruzar líneas rojas constantemente cuando habla, pero incluso Musk, para lo que es el histrionismo de Trump y lo que representa Trump, incluso Musk puede ser un poco demasiado. Hablamos de amistad rota con Elon Musk, pero es un poco caricatura. En realidad, evidentemente, son intereses, poder, influencia, dinero, y no solo ha pasado con Musk. La relación con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, también se ha tensado mucho, públicamente además, y por los aranceles, ¿no? Los mercados en general han dado grandes bofetadas bursátiles a Trump por su guerra comercial, tanto que básicamente ha tenido que dejarla congelada. Y eso que dice que los multimillonarios, lo dice literalmente, le están besando el culo. If you look at some of these internet people, I know so many of them. Elon is so terrific, but I know now all of them, they all hated me in my first term, and now they're kissing my ass, Do you know? It's true. All of them. Antonia, esto no se dice de los amigos, tiene pinta de estar dolido, distanciado, humillado o con necesidad de demostrar su poder. La de los aranceles es una batalla que no ha ganado. Pues sí, parece que Trump se ha topado con la arma de su zapato con los mercados. Trump inició toda esta escalada global de los aranceles a principios de abril y antes de que terminara el mes ya teníamos esta tregua de 90 días parcial, la rebaja del tono con China reconociendo, Scott Bessent, secretario del Tesoro, reconociendo que no es sostenible una guerra comercial de estas dimensiones con China. Y ahora tenemos que recientemente también, antes de que terminara el mes de abril, Trump firmó estas medidas paliativas para la industria automovilística porque también iba a ser una sangría. Es decir, después de anunciar los aranceles recíprocos, ese mismo día también entraron en vigor unos aranceles del 25% para las importaciones de vehículos y piezas para el montaje de vehículos extranjeras. Justo el día después de ese anuncio, en Detroit, Stellantis, uno de los gigantes automovilísticos, despidió 900 personas, 900 trabajadores de manera temporal a causa del inicio de esos aranceles. Es decir, el problema era evidente que pasaría y se le venía encima y ahora ha tenido que estar reculando. Entonces, ese es un primer tope, aunque también preocupa un poco que con todo lo que ha pasado en estos ya más de 100 días de gobierno, podemos decir, lo único que haya sido capaz de hacerle frenar hayan sido los mercados. Ahora vuelvo contigo, Antonia. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is Blas Moreno, codirector del Orden Mundial. Hola. Hola, ¿qué tal? Blas, todos reconocemos ese momento, Trump abroncando a Zelensky como si fuera un empleado desagradecido, ¿no? El presidente dijo en enero que en 2 días terminaba él solo con la guerra de Ucrania, que él sabía manejar a Putin, y la cosa se está complicando. Básicamente Putin le está dejando en ridículo. Sí, porque es un ejemplo clásico de cómo funciona Trump, ¿no? Él es muy bravucón, es muy ególatra, cree que es el mejor haciendo acuerdos
pero no tiene ni idea de geopolítica en realidad. Y él no ha entendido que lo que Putin quiere no es hacer un acuerdo con Trump a nivel económico y ya está. Él tiene un objetivo geopolítico nacionalista mucho más grande, que consiste en controlar Ucrania, y no va a renunciar a eso porque Trump le haga una llamada de teléfono. Y si Trump no entiende eso, le va a costar mucho llegar a ese acuerdo de paz, porque ya digo, es que no está entendiendo las lógicas geopolíticas que hay detrás. Y del mismo modo que no entiende que Rusia no vaya a dejar de atacar, Trump tampoco entiende que Ucrania tampoco vaya a dejar de defenderse. Es decir, Trump piensa que porque firme un acuerdo comercial con Zelensky o porque le presione mucho, Ucrania se va a rendir. Y Ucrania lleva 3 años resistiendo, con ayuda de Occidente, por supuesto, pero resistiendo frente a una invasión muy complicada de Rusia, porque se juega en su existencia como país y como población, ¿no? Entonces, Ucrania tampoco tiene apetito de firmar la paz si es una paz demasiado gravosa para ellos. Y todo eso es lo que Trump no entiende todavía. Blas, ¿y a qué nos llevan estas dos dinámicas paralelas? Por un lado, Trump ignorando cómo funciona la geopolítica, por otro lado, Putin en modo imperialista que no va a detener por un cheque de Estados Unidos. Pues en mi opinión, en general, el problema de que Trump no conozca la geopolítica nos aboca a problemas en todas partes, ¿no? También, por ejemplo, en relación con Irán, con Corea del Norte, con China. Pero en el aspecto concreto de Rusia nos aboca a que quizá Trump se acabe cansando de esta negociación que no llega a ninguna parte y que quizá antes o después, digamos que se aburra y abandone la negociación, ¿no? Y por tanto tenga Rusia vía libre para seguir atacando a Ucrania. Yo no creo que la guerra se vaya a acabar pronto, más bien al contrario. Blas Moreno, codirector del Orden Mundial, muchas gracias. Gracias a vosotros. Antonia, vuelvo contigo para terminar. Hoy estamos hablando de algunas cosas que no le están saliendo bien a Trump en estos primeros 3 meses de mandato, pero, en fin, hay otros muchos gestos autoritarios que sí le están funcionando. Está deportando a migrantes de manera muy discutible legalmente. De hecho, el FBI ha detenido a una jueza que ha intentado impedirlo. En fin, es muy grave. Está asfixiando la libertad de expresión de las universidades. Algunas resisten, como Harvard, pero otras no. Decimos que Trump ha descubierto que Estados Unidos no es su empresa, pero eso no significa que no tenga tiempo de convertirlo en una empresa a su imagen y semejanza. Bueno, es que esta es la pregunta, ¿no? O sea, yo es una pregunta que llevo semanas preguntando a historiadores, politólogos, filósofos, es ¿cuál será el punto de inflexión en el que diremos Estados Unidos ha dejado de ser un Estado democrático o un Estado con derechos constitucionales y está pasando a ser una autocracia, autoritarismo? Y todo el mundo, la respuesta es pues depende, porque al final lo que también me dicen politólogos, filósofos y historiadores es que se está descubriendo que el sistema democrático estadounidense depende de la voluntad de sus actores para seguir funcionando y seguir habiendo este sistema de check and balance, esta separación de poderes, y que realmente no es un mecanismo automático interno, que depende de la voluntad de la gente. Y eso no solo es dentro de las instituciones, sino también en la calle. En las calles sí que hemos visto manifestaciones, pero una cosa que a mí me dejó un poco preocupada fue en la manifestación del 5 de abril, cuando fue esa gran movilización contra Trump que hubo en todo el país, que con todas las personas que hablé en esa manifestación, más que ver rabia o enfado, había miedo, había temor. O sea, la gente estaba allí manifestándose asustada. Y claro, una de las cosas que siempre pasa en esos contextos es que la rabia y el enfado te llevan a tomar acción, te llevan a movilizarte. El miedo paraliza. Antonia Crespi, Washington, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.